Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a ese lugar. Ya anteriormente he hablado de este tema, pero dice la necesidad del sacrificio de Cristo. Pero resulta que aquella vez hablamos de tres necesidades que había dentro del sacrificio de Cristo, o la necesidad de que Cristo muriera por nosotros. Pero dentro de esa necesidad, de ese sacrificio, todos sabemos que no solamente habían tres puntos en los cuales nos debíamos de centrar, sino que la necesidad de que Cristo muriera por nosotros es mucho más grande, ¿sí? Es mucho más elevada y se enfoca a muchas más áreas de nosotros. Dice Juan capítulo 3, versículo 14 al 16, un texto muy conocido por nosotros. Juan 3, 14 al 16 dice en esta versión así: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El último canto que entonaba nuestro hermano dice: hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, aún indigno y vil como soy. Vamos a estar haciendo una comparación, un paralelo en esta mañana entre dos eventos muy similares. Dice acá en el Evangelio de Juan: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Esa va a ser nuestra comparación ahora. Y quiero que vaya conmigo hasta Éxodo capítulo 21. Del 1 en adelante tenemos una historia que nos narra, que nos cuenta cómo el pueblo de Israel va caminando en medio del desierto. Y dice que rodean el pueblo de Edom, rodean el reino de Edom, y de repente comienzan a sentir angustia y se comienzan a preocupar y le dicen a Moisés: ¿acaso tú nos has traído al desierto para que muramos acá de hambre y de sed? ¿Por qué nos has sacado al desierto? Y dice que comienzan a renegar, y en medio de esa situación Dios envía serpientes en el camino que van por él. Esas serpientes comienzan a picar a todos los que se encuentran en aquel lugar, uno a uno. Y dice que comienzan a suplicar y le dicen a Moisés: clama a Dios para que nos libere de esto. Calma a Dios para que nos saque de esto. Y dice el versículo 8 de este Éxodo 21: y el Señor le dijo: hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. En estos dos versículos tenemos unas palabras claves. Dice Juan capítulo 3, levantó. Levantó. ¿Qué significa ser levantado? Dice una de las parábolas del Señor: nadie prende una luz y la pone por debajo en una caja y la guarda, porque es necesario que se ponga en lo alto para que sea vista y para que ilumine la casa. Es lo mismo que tenemos acá. ¿Cuál es la necesidad de levantar el asta con la serpiente en medio del desierto? Era para que todos pudieran ver la serpiente, ¿sí? Para que todos pudieran ver aquel asta que se estaba levantando en medio del desierto, un asta de cobre, de bronce, hecha especialmente para que el que la viera no muriera por la picadura de la serpiente. Juan compara esto con Jesús en la cruz y dice: así era necesario que el Hijo del Hombre, que Cristo, fuera levantado para que el mundo lo viera, fuera levantado para que esté al alcance de la vista de todos nosotros. La palabra levantar, o en este caso poner en alto, se puede traducir como exaltado. A veces hemos divinizado mucho la palabra exaltar, pero se puede traducir como dar gran valor a algo. Yo pongo algo en alto, lo pongo en primer lugar,
cuando esto tiene un gran valor para mi vida. Y esto es lo que está haciendo Dios con Cristo en la cruz. Al momento de levantarlo en aquel lugar, lo coloca en el lugar privilegiado, el lugar más difícil de llegar. ¿Por qué es el lugar más difícil de llegar? Porque decía la palabra de Dios: maldito todo el que sea colgado de un madero. Y Pablo perseguía a la iglesia, dice Saulo, porque él no entendía cómo el Salvador del mundo estaba en una cruz. ¿Cómo podían decir los cristianos que aquel hombre había sido el Salvador del mundo, se había muerto en una cruz? Pero después, cuando Pablo tiene su encuentro con Cristo y él le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice que toda la mente de Saulo cambia, entra en un momento de no entiende qué es lo que pasa, y después sale y predica y dice: es que el que murió en la cruz ha rescatado a toda la humanidad. Y Pablo tiene ese cambio radical en su vida y pasa de ser Saulo, el que no entendía cómo un hombre en una cruz podía salvarlo, a entender que aquel que estaba en la cruz no era solamente un hombre. Dice un escritor secular de la época de los apóstoles llamado Flavio Josefo, decía: en Jerusalén camina un hombre llamado Jesús, que sana enfermos y ha resucitado personas, si es que se le puede llamar hombre, dice él, porque nadie entendía qué era lo que pasaba con Cristo realmente. Y este Flavio Josefo dice: y este fue colgado en un madero y pasaron cosas maravillosas en aquel día. Porque lo que nos narra a nosotros la Escritura de la muerte de Cristo en la cruz, cuando es abierto el sepulcro y salen los santos, cuando se rasga el velo del templo, según este autor que es secular y que no tiene nada que ver con la Biblia, él dice: ese día la tierra tembló y hubieron cosas maravillosas ocurriendo, si es que se le puede llamar hombre, dice él. Entonces Pablo tiene ese cambio radical porque él entiende que era necesario que en la cruz fuera colocado el Hijo de Dios para que todo el mundo pudiera ver y acercarse a aquel lugar. Entonces era necesario ponerlo en alto, exaltarlo, para demostrar el gran valor que tenía. Cuando está en el desierto, el pueblo de Israel y está clamando y está pidiendo ser sanado de aquellas picaduras de la serpiente, dice que cuando Moisés recibe este mandamiento de parte de Dios, él viene y construye la serpiente, la arregla, la pone bonita, la coloca en lo más alto, y dice: todo el que era picado por la serpiente miraba hacia ese lugar y era sanado. Ya vamos a explicar por qué eran sanados. Pero es lo mismo que está pasando con la cruz. ¿Dónde puso la mirada Pablo cuando tiene el cambio? Lo puso en los apóstoles, lo puso en el que lo vino a bautizar, en aquel hombre que tenía tanto miedo de acercarse al perseguidor de la iglesia que no lo quería bautizar. No, Pablo pone la mirada, dice, en aquel que fue colgado de un madero y por medio de esa sangre ha redimido al mundo. Y pone ahí la mirada y invita a todas las iglesias a que pongan la mirada en aquel que es el consumador de la vida, porque él ha sido puesto en alto para ser visto por toda la humanidad. Y quiero hacerles una pregunta: ¿dónde está colocado Cristo en nuestra vida? ¿Dónde está colocado Cristo? Y no le hablo de las estatuas que a veces ponen ahí en varios lugares, ¿no? Donde se pone en alto una cruz. No. En nuestra vida espiritual, ¿dónde está colocado Cristo? ¿Está puesto en lo alto para siempre verlo cuando estamos pasando situaciones difíciles? Cuando estamos en momentos de agonía, como estaba el pueblo en el desierto. ¿O es que sencillamente está guardado en una esquina? Hay personas que cargan una cruz colocada aquí en el cuello. Hay personas que cargan un brazalete con una cruz. Hay personas que en Semana Santa se colocan una cruz en la frente de ceniza. Pero el resto del año, Cristo no está colocado en ninguna parte de la vida de ellos. Hay muchos que se convierten a ser cristianos
colocan a Cristo delante de ellos arriba al inicio, pero después de unos años, de unos meses, de unas décadas, Cristo ya no está colocado en lo alto. En la antigüedad construían iglesias y en todos los pueblos las iglesias, los templos, eran los lugares más altos que había. Y me llama la atención cómo en una ciudad como lo es Nueva York, donde hay esta famosa catedral de San Patricio, que era el lugar más alto que había en su momento, ahora usted mira fotos de ese lugar y hay un montón de rascacielos sobre él y la iglesia se mira hasta allá en lo chiquito, el templo pequeño. Saben que a veces así hemos tomado a Cristo en la vida de nosotros. Al inicio Cristo estaba en lo más alto, estaba allá, lo mirábamos cuando teníamos problemas, lo buscábamos porque sabíamos dónde estaba, pero de repente en la vida comenzamos a construir otro tipo de cosas alrededor de él que empiezan a ganar más altura y de repente Cristo queda abajo, está ahí abajo. Cuando levanto mi vista veo los problemas, veo mi vida, veo mi familia, veo todo lo demás, pero no veo a Cristo, porque el que antes estaba colocado en lo alto, hoy lo he puesto abajo. Dice esta carta, este evangelio de Juan, era necesario que Cristo fuera levantado para que lo podamos ver en lo alto. La idea de cuando Cristo es ascendido a los cielos va más allá, porque nadie puede llegar a esa altura. Y dice, Cristo fue ascendido a los cielos, delante de los ángeles, en medio de las nubes. Los discípulos vieron a Jesús partir en el cielo, porque de aquel lugar no hay nadie que lo pueda bajar, porque ese es el lugar más alto que podemos ver, y allí es donde debemos buscar a Cristo, en el cielo, en el lugar donde está sentado Dios. A la diestra del Padre se sentó el Hijo de Dios, y allí es donde tenemos que buscarlo a Él. No podemos seguir buscando a Cristo en nuestros alrededores, en las personas. Había un cantante que escribió una canción que decía, bueno, él se cuestiona dónde está Cristo y dice, lo viene el niño de la calle. Yo creo que ya todos conocemos ese canto, creo que era de Romero, creo que es Cristian Adrián Romero, Jesús Adrián Romero, perdón. Él cantaba ese canto, lo viene el niño de la calle, lo viene aquel que no tiene valor, y empieza a describir una serie de cosas donde él ha visto a Cristo. Pero el problema es que para poder experimentar eso, de ver a Cristo en las personas, primero tengo que tener a Cristo en lo alto para entender cómo es Él y cómo buscarlo acá. Pero a veces lo buscamos tanto aquí abajo y lo quitamos de arriba que deformamos la imagen de Cristo. Y después cuando la buscamos en las personas, nos encontramos con personas débiles que dicen seguir a Cristo y me enfoco en ellas. Y eso es lo que hace que yo me aparte del cristianismo. Eso es lo que hace que las personas se vayan de la iglesia. Porque como quitaron a Cristo de allá y lo empezaron a buscar solo aquí, dejaron de percibir cómo era realmente la presencia de Cristo en sus vidas. Si algo se puede decir de Pablo, es que él hasta la muerte estuvo dispuesto a tener a Cristo en lo más alto de su vida. Y él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo le pido a Cristo yo le pido al Padre que me lleve ya para estar allá, decía él. Pero si es necesario que yo siga acá, decía él, lo seguiré haciendo. Pero yo quisiera estar allá con él. Eso es la posición en la cual debería estar Cristo en nuestra vida, levantado en lo alto del mundo para que yo lo pueda ver delante de todas las cosas. ¿Cómo puedo pelear yo contra el mundo? ¿Cómo puedo pelear yo contra las ideologías? ¿Cómo puedo pelear yo contra los pensamientos del mundo? Contra las cosas malas del mundo, teniendo a Cristo en lo más alto de mi vida y no quitándolo de ahí, no bajándolo de la cruz, poniéndolo en lo alto de mi vida. Sigue diciendo este pasaje
Y ocupa otra palabra, dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto. ¿Qué significa desierto? ¿Cómo puedo usar esa palabra? Dice la traducción de esta palabra, puede ser desolación, o cuando se refería a un campo de cultivo, dice desperdicio. Si usted algún día viene un familiar y le dice, aquí hay un desierto para que lo cultives, ¿qué diría usted de ese desierto? Es un desperdicio. ¿Yo para qué quiero desierto? ¿Para qué quiero una tierra para cultivar donde no se da nada? Y dice que así estaba el pueblo en medio del desierto, un lugar de desperdicio, de desolación, un lugar donde no se daba nada, donde no había agua. Dice el capítulo 21 de Éxodo, versículo 4 y versículo 5 así: los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua, ya estamos hartos de esta pésima comida. El pueblo reniega. Nosotros renegamos ante las penas en medio del desierto. Sufrimos en medio del desierto. Nuestras penas se vuelven inmensas. ¿Sabe lo que es para un pueblo enorme saber que está en medio del desierto y que no hay que comer? ¿Sabe lo que es para un pueblo de más de 100,000 personas estar en medio del desierto y saber que no hay comida, que no hay agua? A veces nos encontramos así. Lo único que nos fijamos es que no hay agua, es que no hay comida. Pero no nos fijamos en quién es el que está guiando aquel camino. No nos fijamos en quién es el que nos está encaminando a seguir hacia adelante. No lo hacemos. Solamente miramos lo que no hay. Dice el texto que por este reniego que hicieron, ellos fueron castigados por Dios por la actitud que tenían. Es que ustedes no confían en mí. Es que ustedes, dice Dios, los he sacado de Egipto, los saqué de esclavitud, les di comida, les di esto, y todavía reniegan. Bueno, vamos a mandar unas serpientes ahí con ustedes. Saben, a veces las cosas malas vienen a la vida única y exclusivamente para que recordemos a quién es al que nosotros le vamos a clamar, para que nosotros busquemos a Dios. A veces decimos que hay personas que únicamente buscan a Dios cuando tienen problemas, pero es que a veces esos problemas han venido de parte de Dios exclusivamente para que esa persona busque a Dios. ¿Sí? Y les soy muy claro, yo lo dije la semana pasada cuando estaba allá en Ataco dando clases, le dije a los estudiantes, Pablo era tan radical en el judaísmo, que nadie lo iba a convertir a cristiano, nadie. Y por eso es necesario que Cristo mismo se le presente en medio del desierto y le hable. Porque Pablo por su cuenta, si él andaba haciendo lo que él consideraba que estaba bien, porque él decía, los cristianos están pervirtiendo las leyes de Moisés, y los seguía y les daba casa conforme a la ley de Moisés. Pablo no se iba a detener. Pablo estaba encaminado en lo que hacía. Fue necesaria la presencia directa de Dios, la presencia directa del Hijo de Dios, que descendiera en el desierto para hablarle. Y es ahí cuando Pablo tiene el cambio. De lo contrario, él no lo hubiera tenido. Pero en aquel momento, dice Pablo, pierde la vista y deja de ver. A veces nosotros nos preguntamos por qué vienen situaciones difíciles a la vida, por qué vienen momentos de pena, por qué vienen momentos de dificultad, por qué vienen enfermedades, por qué vienen crisis. A veces
es la única forma en la cual nosotros vamos a buscar a Dios. ¿Cuándo fue que el pueblo se acordó, al pueblo de Israel en el desierto, que tenían que clamarle a Dios? Dice que fue cuando las serpientes empezaron a picarlos a todos. Y dijeron: Moisés, dile a Dios que nos salve. Y ahí va Moisés a hablar con Dios, y Dios le dice: hazte una asta y pone una serpiente. Así lo voy a salvar esta vez. Pero el pueblo venía renegando y no se acordaba de Dios hasta que empezó a ser picado por la serpiente. El mundo es una víbora completa, nos devora, nos envenena, y es hasta que estamos realmente muriendo y pereciendo que buscamos ver a Cristo en la cruz y su sangre preciosa. Es hasta ese momento. Hay veces, no le digo que siempre, pero hay ocasiones donde ciertos problemas de la vida vienen para que recordemos quién es nuestro Dios y qué es lo que Él es capaz de hacer. Para eso vienen a veces los problemas. Job estaba dando ofrendas y sacrificios por si sus hijos habían pecado, pero Job no adoraba a Dios de corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Job no entendía cómo servía a Dios. Dice que Job empieza a cuestionar ciertas cosas y dice: bueno, ¿y por qué los malos tienen riqueza y yo que he dado sacrificios todo este tiempo, ahora estoy aquí con lepra, sin mis hijos, sin mi esposa, sin mi riqueza? ¿Por qué los malos prosperan y los justos sufren?, dice Job. Ahora, y hay que cambiar la palabra. Job lo que está preguntando es: ¿por qué los injustos prosperan y yo, que era justo, estoy aquí sufriendo? Y dice que se le presenta a Dios y le dice: ¿acaso tú entiendes los planes que yo tengo para tu vida? ¿Acaso tú estuviste ahí cuando yo creé el mundo? ¿Acaso tú estuviste ahí cuando até a Leviatán? Dice. Leviatán es el símbolo de la maldad. Dice: tú estuviste ahí cuando yo até a la maldad y la aparté de este mundo. Tú no estuviste ahí. Y dice que al final Job dice las siguientes palabras: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahí es cuando Job entiende quién es a quien sirve realmente. Y dice que Dios le devuelve todo, pero primero tuvo que pasar un proceso, porque es verdad, Job cumplía la ley, daba sacrificios, daba ofrendas, pero había dejado de sentir a Dios como tal. Y fue necesario un golpe duro en su vida para que al final él dijera: ahora te veo, ahora sé quién es mi Dios, ahora puedo sentir realmente quién eres tú. Porque él primero daba ofrendas por si acaso, y vivía siendo justo por si acaso, pero de repente se dio cuenta que Dios obra como Él quiere, y Dios hace cambios en la vida. Hay momentos en los cuales vamos a sufrir, vamos a sentir golpes duros, y tal vez para otras personas esos golpes sean pequeños, pero para usted sean grandes. Pero créame que es Dios llamándolo a que usted entienda y reconozca que es necesario conocer a Dios realmente, mirar a Cristo en la cruz como realmente es Cristo en la cruz. Dice Pablo: Él en la cruz reconcilió al mundo con Dios, reconcilió al hombre con Dios en esa cruz, porque esa sangre es la que nos cubre a nosotros, y por medio de esa sangre nosotros podemos entrar a la vida eterna. De lo contrario, si yo me sigo basando en lo que el mundo hace, voy a dejar de ver a Dios como Él es. Hay personas que están muy envenenadas y ven en Dios únicamente el Dios del castigo, el Dios del mal, el Dios que viene y que hace esto y que permite la maldad, pero no se han dado cuenta en todo lo que Dios ha hecho para mostrar su amor y su misericordia. No se dan cuenta de eso, ven solo lo malo, pero cuando ocurre algo bueno, no lo ven. Se parece más o menos como
como a esta chica que salió ahí en redes sociales durante estas semanas, la chica de Avianca, la chica de los aviones. Todo el mundo ve lo malo que hizo la chica en ese momento y atacan a toda la aerolínea, porque la chica fue muy pedante y esto y lo otro. Pero las cosas buenas que ha hecho la aerolínea nadie las ha grabado, ¿sí? No le digo que son un pan de Dios, pero a veces somos así. Y con Dios actuamos de la misma forma. Cuando vemos que Dios me castiga, lo grabo, lo publico, le anuncio a todo el mundo que Dios me está haciendo sufrir. Y cuando Dios me bendice, me ama, me provee, nadie se entera. ¿Sí? Nadie se entera. ¿Por qué? Porque en medio de mi desierto, de mi desperdicio de tierra, donde no veo cultivo, donde no veo agua, no veo la providencia de Dios, no veo la gracia de Dios para conmigo, y la ignoro. Y cuando Dios actúa, nadie se entera, porque ni yo mismo me doy cuenta de lo que Dios está haciendo en mí. Hermano, cuando pasamos por los malos desiertos, malos momentos, ¿cómo hablamos a Dios? ¿Cómo hablamos con Él? ¿Le renegamos o lo buscamos como a un padre? La otra palabra que tenemos acá dice, tanto amó, dice el versículo 16, Dios al mundo, que dio a su Hijo. Esto es lo que tendríamos que estar publicándole al mundo. No solo las cosas malas que Él hace conmigo, sí, porque Dios me castiga y tengo que aceptarlo, porque Dios corrige a su Hijo, porque Dios corrige a los que aman, porque Dios guía los pasos de las personas. Y a veces hay que ser sinceros, necesitamos un par de correllazos, ¿sí? Necesitamos un par de cinchazos por ahí, o un par de tablazos, pero eso no quiere decir que Dios no nos ama. Dijo Dios cuando destruyó al mundo con el agua, nunca más volveré a destruir a la humanidad de esta forma. Dios busca otros medios para corregirnos, pero no nos quiere destruir. Él solo busca otra forma de corregir nuestra vida y no nos gusta. Y esto es lo que tenemos que publicar. Dice este versículo, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero lastimosamente el mundo de ahora, esto es lo que no escucha, esto es lo que no ve. Se centra tanto en el castigo, en el desierto, en los malos momentos, que dejan de ver el Cristo en la cruz vertiendo su sangre para darle vida eterna al ser humano. Eso lo dejan de ver. Dice este versículo, crea, para que todo el que crea, esto significa todo el que se encomienda, todo el que confía. Pregunta, ¿la estatua en medio del desierto que hizo Moisés tenía poder? ¿Esa estatua tenía poder? La respuesta es muy sencilla, no tenía poder. ¿Quién era el que sanaba a las personas? ¿La estatua? No, era Dios. Lo que pasa es que Dios les dio algo y dijo, estos si no pueden ver algo, no tienen confianza en uno. Así era el pueblo de Israel. ¿Sabe por qué eran necesarios los milagros en la época de Jesús? Porque el pueblo necesitaba señales, necesitaba ver milagros, necesitaba ver que Cristo sacara demonios, porque si no, no creían que había un profeta en el pueblo. ¿Sí? E incluso viendo al profeta predicándoles y haciéndoles milagros, ¿saben qué hacían los israelitas? Dice que el mejor destino que podía tener un profeta era ser ignorado por el pueblo, porque si el pueblo le ponía atención, terminaban matándolo. A Isaías lo mataron, a Jeremías lo matan. Cuando el pueblo le ponía atención al mensaje y al castigo de Dios y a lo que Dios estaba diciendo, terminaban matando al profeta. El mejor destino era morir ignorado, pero Dios no quería eso. Dios no quería que nosotros muriéramos ignorados.
En este Evangelio de Juan nos damos cuenta cómo Dios manda a su Hijo a la tierra para que hable, para que muestre al mundo el poder de Dios a través de los milagros y todo lo que se hace, para que el pueblo sí escuchara. Pero el día de la crucifixión, ¿qué gritaba el pueblo? ¿Qué gritaba el pueblo? Crucifícalo, crucifícalo. ¿Y quién era ese pueblo? ¿No era el pueblo en el cual se habían hecho milagros? ¿No era el pueblo el cual decía, este es un profeta enviado por Dios? ¿No era el pueblo que decía, este es el Mesías? Pero cuando vieron a Jesús capturado, dijeron, crucifícalo. Ni aún con milagros el mundo entendía. La estatua del desierto no tenía poder. Solo Dios dijo, ustedes como israelitas necesitan ver algo para poder creer, para confiar en el poder que tengo. ¿Y sabe qué hizo después el pueblo de Israel? No se dieron cuenta que el poder venía de Dios, sino que dijeron, Dios, una estatua, esa estatua debe ser Dios. Y dice que a Moisés le tocó quemar esa cosa porque el pueblo no se dio cuenta del poder de Dios, que era el que emanaba, sino que dijeron, la estatua, la serpiente es. Y dijo Moisés, bueno, este pueblo no entiende. Y mandó a quemar aquella estatua porque el pueblo dijo, era la estatua la del poder. Y Dios dijo, este pueblo es necio. Este pueblo es necio. Y esto es lo que ha pasado en la historia de la iglesia. Durante mucho tiempo se ha dejado de ver a Cristo glorificado, subiendo a los cielos, a sentarse a la diestra del Padre. Y el mundo religioso se ha sentado a ver una cruz en un templo y pensar que esa cruz es la que tiene poder. Si no, mire todas las reliquias que hay en el mundo. Hay reliquias por montón. Y esta fue la cuerda con la que amarraron a San Pablo y tiene poder de Pablo. ¿Y eso qué tiene que ver? Si esa fue la cuerda, ya tendría que estar podrida. Llevamos 2000 años, por favor. No, es que aquí está el manto sagrado en el que envolvieron a Cristo y la imagen de Él. Esa imagen no tiene poder. Esa manta no tiene poder. ¿Sí? Pero es lo que el mundo busca. Es lo que el mundo quiere ver. Ver. Pero dijo Jesús, dichosos los que crean y no hayan visto. Dichosos los que crean y no hayan visto. El mundo quiere ver maravillas y quiere ver cosas. Y lo último que ve es lo que Dios está haciendo en su corazón. Es lo que Dios está obrando en su vida. Porque están tan afanados en ver imágenes, en ver objetos, en ver reliquias, en ver el poder de Dios en una persona. Allá anda una hermana que tiene el don de sanidad. Hay que ir donde ella. No, yo lo he dicho. No importa cuántas oraciones salga fulanito de tal, si Dios no quiere, no lo va a sanar. Porque Dios sabe por qué esa enfermedad está ahí. Dios sabe. Yo hice un escrito una ocasión para graduarme allá en el instituto que hablaba sobre el exorcismo y la historia de este. Y me llamó la atención una cosa que encontré que decía, este fue un sacerdote católico de Italia que decía, hay ocasiones donde por un endemoniado he orado hasta 3 años y Dios no quiere sacar ese espíritu de esa casa y yo no tengo poder para sacarlo, porque yo solamente puedo ir y orar por él. Pero hay gente que le pone tanto poder a la gente que dice, necesito que venga el padre para orar por mí, necesito que venga el pastor tal, la hermana tal. Pero el último que se arrodilla a clamarle a Dios es uno, es el enfermo. Y dice que Dios ve la fe del hombre dentro de sus corazones. Si no, vea por qué razón se sana la mujer sirofenicia. Mujer, tu fe te ha salvado. Que se haga en ti, en tu hija, como tú lo has pedido, le dice. ¿Por qué? Porque Cristo estaba viendo la fe en el corazón de ella, no en el corazón del sumo sacerdote del templo, sino en el corazón de ella.
El que se tiene que arrodillar en medio de la tristeza, del dolor, del desierto, a buscar a Dios, soy yo. Yo tengo que manifestar que confío en Dios, que creo en Él, que me encomiendo a Él, porque tengo fe en que Él tiene el poder de cambiarme a mí y de darme a mí sanidad y vida eterna, no en otras personas. La otra palabra que tenemos acá es para que todo el que cree en Él no se pierda. Perderse, la palabra que tenemos ahí, se puede traducir para que no sea matado, para que no sea destruido, para que no se extravíe. ¿Cómo fue destruido el mundo en Génesis 6? Por medio del diluvio que ahogó a todas las personas por la maldad del mundo. El mundo fue destruido. Y dijo Jehová: no volveré a destruir al mundo de esta forma, porque el hombre es malo y no vale la pena hacer esto. Entonces dice este texto que Cristo murió en la cruz para que usted no sea destruido. ¿Cómo es posible que un Dios bueno cree un infierno para la gente? Si usted lee Judas, dice Judas: el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles, no para la gente. Pero todo aquel, dice, que se pone en contra de Dios, va a parar ahí por su propia necedad. Dice Judas: es que el infierno no fue hecho para nosotros, pero a nosotros nos ha dado placer vivir conforme a los placeres de Satanás, y nos encomendamos a caminar para allá. El infierno no fue hecho para nosotros, pero el ser humano, con tal de no hacer la voluntad de Dios, camina hacia allá y lo busca, y es como que tuviera la necesidad de destruirse a sí mismo. Y si usted ve el texto, dice: Cristo, el Hijo de Dios, el unigénito, murió en la cruz para que el mundo no sea destruido, para que la persona no se pierda, para que la vida mía no sea destruida, para que el día del juicio yo no sea mandado al lago por mi propia desobediencia. Dios no creó el infierno para mí. Si yo me voy para allá, fue muy gusto mío hacerlo, porque Él mandó a su Hijo para que yo no tuviera que ir allá. El ser humano busca cómo perderse. Pregunta para ustedes y para mí: ¿cómo ha sentido usted el amor de Dios en su vida? ¿Cómo lo ha sentido? Y no hablo solamente de Dios me ama. ¿Cómo lo ha sentido? ¿Cómo lo ha experimentado? Pablo sintió el amor en su vida de muchas formas. Los apóstoles lo sintieron. Abraham vio el amor de Dios cuando Dios le dio un hijo en su vejez. Porque el mismo Abraham decía: ¿cómo puedo yo dar un hijo estando viejo, si Sara ya tampoco puede tener hijos? Ya su periodo ya quedó atrás. Y Dios le dijo: ¿acaso hay algo imposible para mí? Y ahí vio el amor de Dios. ¿Dónde vio el amor de Dios el pueblo de Israel? Lastimosamente, el pueblo de Israel vio el amor de Dios en Babilonia, cuando empezaron a preguntarse y dijeron: ¿por qué estamos aquí sufriendo? Y uno de sus profetas les dijo: porque ustedes nunca buscaron a Dios. Si lo buscan, Él les va a dar su amor y los va a redimir. Y dice que el pueblo volvió a Jerusalén porque Dios envió a Ciro para que los liberara de Babilonia. Pero fue hasta ese momento de sufrimiento que pudieron ver el amor de Dios. Hermano, la forma de ver el amor de Dios es muy distinta. Varía de persona a persona. Algunos lo ven en la bondad, otros en la misericordia de Dios, otros lo llegan a ver en el castigo del Señor. Hay otros que pasan momentos agradables y ven a Dios, y otros que pasan momentos de sufrimiento y ven a Dios ahí. Elías huyó al monte, se escondió porque lo querían matar, y en un momento de desesperanza, dice, escuchó un soplo apacible y en medio de él estaba Dios.
Y Dios le habló y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Es que me quieren matar. Ve, sal de esa cueva, le dijo, y vuelve a Jerusalén, que allá hay 7,000 hombres que nunca doblaron su rodilla delante de Baal. Tú no estás solo, Elías. Pero Elías estaba desesperado cuando sintió el amor de Dios. Hay formas de sentirlo. Cada quien sabe cuándo realmente sintió el amor de Dios. Pero recuerde lo siguiente: la necesidad del sacrificio de Cristo en la cruz es porque este mundo necesitaba ver el amor de Dios de una forma. Igual que los israelitas en el desierto necesitaban ver algo para conocer el poder de Dios, nosotros necesitábamos a Cristo en la cruz para poder ver el amor de Dios. Nosotros necesitamos el sacrificio de Cristo en nuestra vida, porque nos estábamos arrastrando igual que los israelitas. Quiero que vaya conmigo, y con este texto termino. Éxodo capítulo 21. Me perdonan, creo que les estaba dando mal la cita de Éxodo desde hace rato. Es Números, exacto. Números 21. Pido perdón por eso. Dijo el pueblo de Israel en el versículo 7. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo, y el Señor le dijo: hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. ¿Sabe cómo miraban a la serpiente? Arrastrándose en el suelo. Cuando usted es picado por una serpiente en medio de ese desierto, donde no son las serpientes de aquí, ¿sí? No es la coral que tiene bastante veneno aquí. Son cobras reales y mambas negras. Y los que más o menos saben de biología, saben que la mamba negra, dicen los científicos, que tiene el veneno suficiente para matar a 30 elefantes. Y usted ha visto el tamaño de un elefante. Y en medio de aquel desierto eran picadas las personas que no tenían mucho tiempo para mirar hacia la estatua. No tenían mucho tiempo. En un humano se ha comprobado que ese veneno hace efecto en tan solo 10 segundos. Y dice que arrastrándose miraban hacia aquel lugar y Dios los sanaba. ¿Por qué era necesario el sacrificio de Cristo? Porque nosotros nos estamos arrastrando en este mundo que nos está matando y envenenando lentamente. Y en medio de ese desierto donde me arrastro, Dios hizo algo y puso a Cristo arriba para que yo lo pueda ver a Él y lo buscara y fuera sanado. Hermano, ¿dónde tiene a Cristo usted en su vida? ¿Dónde está colocado? ¿Está en lo alto o lo hemos escondido en un cajón en nuestra vida? ¿Dónde está Cristo en su vida? El Señor les bendiga. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu